Señores, hay un lío ahí entre tela, hay un juicio, no sé ni qué llamarle a lo que está pasando con la canción Por Amor, una canción que tiene casi alrededor de 60 años, por ahí. Hoy está en tela de juicio porque un experto español afirma que la emblemática canción Por Amor tiene otro autor. El experto español José María Paz Gago avala su investigación con documentos y reseñas de la época. Expuso su hallazgo al ser investido como miembro de la Academia de las Ciencias de la República Dominicana. Entonces, él dice aquí, desde hace casi 6 décadas, la canción Por Amor ha formado parte de la banda sonora de millones de personas. Una composición que ha sido testigo de enlaces matrimoniales, reencuentros y un canto a la vida y a la esperanza. Pero su éxito ha quedado latente, una controversia se ha alimentado a través de los años. La versión de que nuestro Rafael Solano no es el autor de la letra y que en cambio fue escrita por el compositor Manuel de Jesús Troncoso. Muchos alegan que la composición, o sea, no se parece a otras canciones que ha escrito Rafael Solano. O sea, como que la composición de la canción Por Amor, mucha gente dice, pero que no se parecen a otras canciones que tiene, esto con lo otro. Hay que recordar algo, Álvaro El Velo fue demandado por eso mismo que está haciendo el español, tuvo que pagar un millón y pico de pesos, luego de que revocaron esa sentencia y estaba como un nuevo juicio, algo así. Estuve investigando, pero no encontré la fuente. El tema es que Álvaro El Velo se falleció y ese lío se quedó ahí. Y hoy en día ese lío regresa nuevamente. Dice aquí el doctor español José María Paz Gago, escritor, filólogo y semiólogo, volvió a traer a la mesa el debate con una investigación en la que afirma que la autoría de las letras Por Amor es de Troncoso y la música de Solano. Fue en el discurso de ingreso como miembro correspondiente de la Academia de la Ciencia de Dominicana que el experto compartió el hallazgo. La diserción Por Amor, Luces y Sombras sobre la propiedad intelectual de una canción dominicana y universal ofreció un análisis literario y semiótico de la famosa canción con fotografías, reseñas periodísticas y documentos. Dice aquí, por tal escrutinio, en el 2019, el fenecido comunicador Álvaro El Velo fue condenado en la justicia por difamación e injuria al maestro Rafael Solano al afirmar que por medio del siglo se le había comentado previamente, le fue impuesto pagado 1.5 millones de pesos a favor del maestro Solano por sus dichos vertidos en el programa radial El Gobierno de la Mañana. Ya lo duro el gobierno. Desde el gobierno, la Z101. Yo creo que esa es la mejor vaina que ha pasado. Pero ese no es el tema. Dice aquí, consciente de esta información, Paz Gago continuó investigando durante varios años y remarcó que, lejos de desdeñar la obra y legado del laureado músico dominicano de 94 años, desea que la credibilidad de Álvaro El Velo no quede en duda. Yo creo que por ahí es que va la vaina. Yo hablaba de eso, yo decía, coño, eso seguro o alguien no se sabe lo que está buscando con eso, o alguien quiere reivindicar lo que es el legado de Álvaro El Velo, que tiene esa tronchita ahí, que tuvo que pagar 1.5 millones, 1.5 millones de pesos y demás. Quizá por ahí que va el asunto. Como prueba mostró a la audiencia la aparición de los presuntos versos originales manuscritos en un folio del Hotel Embajador, del puño y letra de Troncoso, como fue válido por un experto en grafología forense que constituye una prueba documental irrefutable de la letra de Por Amor. Es obra de Troncoso, no de Solano.
al análisis comparativo semiótico textual que Paz Gago realizó, incluyendo aspecto rítmico y estilístico de las canciones escritas tanto por Solano como por Troncoso, el mismo periodo 1964-1969 muestra que la configuración lírica, la estructura estrófica y el estilo en el general de la canción Por Amor son idénticos a las demás canciones de Troncoso y al mismo tiempo difieren sustancialmente de las letras de canciones escritas por Solano. Las letras de Por Amor me parecen un maravilloso, excelso poema. En mi investigación he concluido que la mayoría es de Troncoso, pero esta aclaración no la hago en desdoro del gran Rafael Solano. Más bien aclaro que la música es de Solano y la letra de Troncoso, dice Gago en su investigación, dice aquí el origen de la controversia en su paciencia ante el académico y el público. También analizó una carta que el abogado Manuel Troncoso envió al periodista Arnulfo Miñín Soto, publicada en la columna Arte y Espectáculo de Miguel Ángel Hernández del periódico El Nacional, el 1 de mayo de 1969. Hay que ver si esa vaina está por ahí para buscar eso. Dice aquí, de igual forma, le dio el espacio al rumor que se instaló en la época finales de los 60, de que Troncoso pudo haberle cedido la canción. Esto debido a que para participar en el Festival de la Canción Dominicana, un autor no podía inscribir más de una pieza. Y por la amistad que los unía, según la leyenda urbana, Solano podía haber aceptado registrar la canción como suya. El doctor Paz Gago explicó otros problemas que rodearon al festival donde se estrenó la canción en 1968. Por mandato estatuario, la Asociación Nacional de Músicos, cantantes, bailarines, locutores y actores de República Dominicana, AMUCABA, obligó a que Por Amor fuese escrita como obra exclusiva de Solano y que otra canción titulada Mala Suerte, cuya letra y música sí eran de Solano, fuese inscrita a nombre de una tercera persona, el cantante Julio César Cookie de Filló. La letra de Por Amor me parece una maravillosa exceso de poema. En mi investigación he concluido que la autoría de Troncoso, por esa aclaración no la hago desde el Toro, desde el gran Rafael Solano. Más bien aclaró que la música es de Solano y la letra de Troncoso, explica en su declaración. Eso sale en Diario Libre esto. Pueden buscarlo. Dice, negó haber sido influenciado por alguna de las partes, pero creció su interés luego de la condena a Arbelo. Ante una posible reacción negativa hacia él, afirmó, yo soy investigador universitario, no pongo parte por nadie, solo expongo un hecho, argumentos de cajón. Si la familia de Solano decide ir contra mí, yo me defenderé en los tribunales. La verdad de investigación ha quedado demostrada. Solano y el recorrido de Por Amor, ciertamente, el himno de la canción romántica del maestro Rafael Solano se escuchó por primera vez en 1968 en voz de Nini Cáfaro durante el Festival de la Canción Dominicana. Ha sido la composición dominicana de mayor proyección en el mundo, traducida a varios idiomas e interpretada por Marco Antonio Muñiz, John Sacada, el Mariachi Vargas, Vicky Carr y Plácido Domingo. A continuación, un extracto del origen de Por Amor en una reciente entrevista con Julio Junior Cabrera del Espacio de Preguntas 2025 dice: yo puse la mano en el piano y se me quedó pegada esa melodía. Por amor, dije, déjame seguir tocándola. Luego comencé a escribir la letra. En principio las letras eran muy religiosas. Tuve que cambiarla porque tenía a mis amigos, entre ellos Manuel Troncoso, y un grupito que nos intercambiábamos. Y me decían, quita eso, ¿cómo tú puedes presentar una canción de iglesia, una canción religiosa para un festival? Pero les dije que no iba con la idea de ganar nada. Tuve que hacerle cambio a la letra común. Cuando yo decía Por Amor, fue una vez al Calvario con una cruz a cuesta. Yo no dije aquel, yo mencionaba a Jesús. Entonces, dice aquí en entrevista con la periodista Inés Aispun en el 2024, al ser preguntado sobre cuál es la mejor versión de Por Amor, su respuesta
vino con sonrisa, jajaja. ¿Qué le digo? Yo miré Nini Cáfaro, es que le canto. Pero aquí no había casas discográficas. Vino Marco Antonio Muñiz, teníamos buena amistad y le conté que acababa de pasar por un festival. Cuando le enseñé la canción, su reacción fue inmediata. En cuanto vaya a España, le grabo. Tenía una gran compañía de discos, algo que no tenemos aquí. Todavía hoy aquí no hay una discográfica. Pero señores, por ahí es que anda la controversia, pero sí, la Academia de la Ciencia reconoce, se desligó y reconoce al maestro Rafael Solano como el autor de la canción Por Amor. Dice aquí, la aclaración surge luego de la afirmación del escritor español José María Paz Gago, que le atribuye al compositor Manuel Troncoso. Dice aquí, a raíz de la declaración del escritor español José María Paz Gago, quien afirmó que la autoría de la canción Por Amor no corresponde al maestro dominicano Rafael Solano, sino al compositor Manuel Troncoso, la Academia de la Ciencia de la República Dominicana emitió una aclaración pública. La controversia surgió el jueves pasado en el marco de la investidura en la que Paz Gago, como miembro de esta institución científica, ocasión en la que Gago parte del protocolo dicho de la conferencia Por Amor, luces y sombras sobre la propiedad intelectual de una canción dominicana y universal. Mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram, el Consejo Directivo de la ACD precisó que bajo ningún concepto se hace compromisaria, ni avala, ni hace suyas las afirmaciones y conclusiones expuestas por el conferencista, las cuales son única y exclusiva responsabilidad del autor de la ponencia. Al explicar el contexto de la conferencia, la entidad aclara que, de acuerdo con la normativa interna, para formalizar el ingreso como miembro de la academia, el aspirante debe impartir una conferencia relacionada con sus ámbitos profesionales. En ese marco, la selección del tema de esta entera libertad de la conferencista, por lo que la institución y su consejo directivo desconocían previamente las conclusiones y afirmaciones categóricas que se venían expuestas. Dicen ellos en el comunicado. En este reitera que la Academia de Ciencias Dominicanas reconoce al maestro Rafael Solano como el autor de las letras y la música de la canción Por Amor, obra que ha recorrido el mundo la voz de numerosos intérpretes. Asimismo, la institución expresó un desagravio público al maestro Solano y a su familia, asegurando que jamás fue su intención poner en entredicho su honor, méritos, ni el profundo respeto y admiración que el pueblo dominicano profesa a su figura, a su calidad humana y a su condición de ciudadano intachable. Miren ahí, señores, esto me imagino que se va a seguir batiendo. Esto se va a seguir batiendo y hay que ver si vendrá alguna demanda o algo, pero sí, eso sale de un festival en 1968. Dice aquí, aquel festival de la canción, el origen de la controversia de Por Amor. Dice aquí, los reconocidos periodistas Carlos T. Martínez y Joseph Cáceres narran en el Diario Libre cómo ocurrió el transcurso donde vio a la luz el libro de la canción Por Amor. Dice aquí, en la historia del arte dominicano quedó marcado en 1968. En noviembre de ese año se llevaba a cabo el primer festival de la canción dominicana, organizado por AMUCAB, Asociación de Músicos, Cantantes y Bailarines, a partir de la idea de su presidente, el doctor Almanzor González. Canahuete. En esta edición vio la luz Por Amor del maestro Rafael Solano. En voz de Nini Cáfaro, la composición dominicana de mayor proyección en el mundo, traducida a varios idiomas e interpretada por Marco Antonio Muñiz, John Secada, Gloria Estefan, el Mariachi Vargas, hasta Plácido Domingo. Dice aquí, desde ese momento ha estado latente la versión contraria de que el maestro Rafael Solano no es el autor de las letras y que en cambio fue escrita por el compositor Manuel de Jesús Troncoso en 1929. El debate volvió a la mesa el pasado jueves, cuando el escritor de vaina dice ahí que eso no es de él, pero
El origen de la leyenda urbana, Festival de la Canción, y hay un vaina ahí. Dice aquí, ¿por qué corrió el rumor en esa época? ¿Qué pasó durante la realización del festival? En la búsqueda de adentrarnos a esos eventos, los veteranos cronistas y expresidente de la Asociación de Cronistas de Arte de Croarte, Carlote Martínez y José Cáceres, quienes los vivieron de primera mano, hablaron a Diario Libre. Dice, el diferente, como es llamado popularmente Carlote Martínez, era miembro de Amucaba y recuerda perfectamente todo el intríngulis, ya que en el tiempo era presidente de su sesional de locutores. Dice aquí, el maestro Rafael Solano es una pluma eminentemente sólida. Y ese año, en 1968, se hace ese primer festival de la canción con todos los poderes. Dice aquí, con todos los poderes, como artista de muchas categorías, se rumoreaba entre los pasillos que iba a participar Solano. También participó el doctor Manuel Troncoso. Y pues en ese festival, el maestro Solano da un palo por los 411. Desde que estaba ensayando la canción con los músicos dirigidos por el maestro Bienvenido Bustamante, la creación olía éxito. La recreador de panorama farandulero y algo más, espacio que suma más de 45 años en la radio. Allí participaron, entre otros artistas, Lucho Vicioso, Angelita Carrasco y Julio César Tefilló. Del otro lado, argumenta don Manuel Troncoso, era un paradigmático abogado y compositor de fuste, con importantes composiciones como el Antifaz, Cuando llueve, 3 veces te amo, Siempre tú, canciones maravillosas. Dice Carlos T. Martínez, quien para fines de los 60 trabajaba como locutor de radio, confirmó la información que para participar en el festival creado por Amucaba, un autor no podía inscribir las canciones. Y el chisme salió precisamente de ahí, porque ellos dijeron que Manuel Troncoso tenía una canción registrada y que se compuso con Solano. Pero eso fue desmentido por esos amigos y músicos. Afirmar, añade, mucha gente dijo en un principio que Rafael Solano, el longevo compositor y pianista de 94 años, tenía una canción muy bonita y que le había puesto la letra de Manuel Troncoso. Poco tiempo después, yo le pregunté al maestro, ¿es verdad que esas letras son de Manuel Troncoso? Y él me respondió, claro que no. Si tú quieres, pregúntale a él. Dice aquí, eso sí, Carlos T., y en una entrevista para el programa radial donde trabajaba, ya finalizaban en el concurso, abordó al abogado y músico. Este le afirmó, eso es de feo, Rafael. Yo soy incapaz de decir eso de Rafael Solano. Dice aquí también, pero el chisme continuó en los pasillos faranduleros de la época y en los medios de comunicación que se hacían eco, periódicos, radio y televisión, siendo la radio el de mayor primicia. El periodista Carlos T. Martínez, de años 80, hizo mención de la carta pública que hizo pública el doctor Manuel Troncoso para el periódico El Nacional en 1969, donde daba cuenta que la autoría de Por Amor era Rafael Solano. Aún así se creó el mito. El público se esperaba a tratar el tema. Ciertamente, cuando esos mitos salen, es difícil que se tumben. Yo no sé por qué DH, pero es difícil. Dice aquí, el destacado periodista José Cáceres, es presidente de Croarte y una enciclopedia del espectáculo, recuerda que para el 1968 trabajaba en una revista tributaria de la Dirección General de Impuestos sobre la Renta o de Impuestos Internos. Pero, como cualquier cautivo radio, escucha, no se perdió ningún instante del primer Festival de la Canción Popular Dominicana, que no se transmitió en televisión, sino en radio. Y se grabó en el Conversatorio Nacional de Música, las instalaciones donde hoy está el Ministerio de Cultura. Cuando esa canción sonaba, en cada ronda el público se paraba a cantar ese tema. Eso fue algo extraordinario. Yo no estuve ahí, la escuchaba por la radio, después conocí todo el proceso cuando entré al periódico El Nacional. Dice José Cáceres.
rememora a Lenín Cáfaro, el intérprete original de Por Amor, desde que era administrada de una tienda de la avenida Duarte. Cuando esa canción desarrolló, ya yo siendo un muchacho que iba al Liceo Juan Pablo Duarte, decíamos, ahí es que trabaja Lenín Cáfaro, el de la canción Por Amor. Uno vivió luego todo ese proceso y el éxito que luego consiguió Nini en festivales internacionales. Y contó una anécdota cuando yo era jurado 10 años del Festival de la Voz y la canción de Puerto Rico. En una ocasión fueron invitados Nini Cáfaro y Rafael Solano. Cuando íbamos en el avión, no sé qué le pasó al avión y se iba a caer. Y Rafael Solano agarró y para calmar a la gente que estaba nerviosa, vociferó, señores, cálmense. Vamos a cantar Por Amor. El avión entero iba cantando esa canción junto a Nini. Y la gente se calmó y de pronto el avión se estabilizó. Mira, una buena historia. Continuó la versión en 1973, cuando Don Joseph comienza a escribir de espectáculo en el periódico nacional, volvió a difundirse la mencionada versión. Como periodista acudió a la fuente. En esos años era asiduo en la casa de don Manuel Troncoso, donde se hacía tertulia y compartir entre tragos, con ron incluido, pues afirma en esos años no estaba la moda del whisky. Dice aquí, cuando le comenté eso al doctor Troncoso, me respondió, mire, ese es un invento de que Solano no escribió la canción. Entonces, ¿cómo el humo pudo calar tanto a través de los años? Porque hay una morbosidad por temas ya repetidos que se han aclarado y que se ha resuelto hasta en los tribunales, como la condena al fenecido comunicador Álvaro Albero. El zorro, como se hace llamar Joseph Cáceres, analiza que en República Dominicana hay gente que no resiste que fulano lo haya hecho. Aquí se conspira con todo el que triunfa. En tanto que Carlos T. Martínez, autor de los libros Grandes Dominicanos y primer presidente de la Asociación de Cronistas de Arte, subraya, dice, es que al ser un tema tan brillante que fue grabado en muchos países, pues claramente fue el boom, como hablaríamos hoy en día de lo que se vuelve viral y por supuesto Dios de que hablara anunciar en su momento. El veterano cronista Joseph Cáceres también refiere que ese tema ya había sido aclarado en el pasado y llamó a una teoría de conspiración, la versión diferente a la doctrina de Por Amor de Rafael Solano. Dice aquí, cualidades de ambos autores, ambos veteranos cronistas dan cuenta de que la amistad estrecha que mantuvieron con ambos músicos, Carlos T. Martínez rememora que Solano no solo es un gran pianista, sino un tolete de compositor. Él sabe combinar perfectamente el sonido con el tiempo y Troncoso, como abogado honesto, como persona eminentemente seria y como compositor estelar, con una prosa extraordinaria. Dice aquí, en retrospectiva, refiere que el Festival de la Canción fue un gran evento que parió un himno como Por Amor. Clasificación final del primer Festival de la Canción. Primer lugar, Por Amor, Rafael Solano, Nini Cáfaro. Segundo lugar, Cantamundo, Manuel Troncoso, Luchi Vicioso. Tercer lugar, Mala Suerte, Rafael Solano, Julio César de Filló. Quinto lugar, Son Sueños, Jesús Troncoso, Angelita Carrasco. Sexto lugar, Te Olvidaré, Babín Echavarría, Luis Nuema. Séptimo lugar, Tómala, Aníbal de Peña. Décimo lugar, Jamás, ¿qué pasó con el 8 y el baile? Décimo lugar, Jamás, Troncoso y Luis Corniel, Ana Fernández. La otra canción es finalista, Amor y Felicidad, de M. Sánchez Acosta, Dulce Sueño, Emilio Suárez, Jos Calay, Amor Infinito, Aura María Rosario, Fran Londón, y por ahí María se va. Pero señores, ese es lo que hay, lo que está embatiendo esta controversia con esta emblemática canción. Ciertamente veremos de por qué. Y eso viene desde el origen del festival de 1968. O sea, desde ahí viene dándose ese torbellino hasta el día de hoy nuevamente. ¿Qué ustedes creen que pase con esto? Comenten ahí debajo. Bye bye.